Entonces, queremos traer a colación qué es lo que se llama a esta revolución molecular, para que ustedes mismos juzguen si de verdad es una teoría conspirativa, si es cierta o no. Y para eso, pues Alejandro, queremos escuchar, por favor, que nos digas qué es la revolución molecular, de qué se trata esto. Perfecto. Bueno, el término revolución molecular no tiene nada que ver con teoría de la conspiración, no tiene nada que ver con los nazis ni nada por el estilo, sino es un término genuino que es acuñado por Félix Guattari y Gilles Deleuze, propios filósofos deconstruccionistas franceses, ¿cierto? Y esto trata básicamente de una nueva forma de praxis política. ¿Dónde está esto? Bueno, en un texto que escriben los dos titulado Rizoma, lo pueden encontrar en internet, y ya posteriormente Guattari escribe Revolución Molecular. Pero para comenzar uno podría entrar en este texto Rizoma. Pues precisamente ellos lo que van a buscar es rescatar unos conceptos propios de la biología para intentar explicar una nueva forma de praxis política. De hecho, hay una forma de esa praxis de organización que desde el ámbito militar se entiende muy bien, que es un modelo jerárquico o lo que se denomina un modelo arbóreo, ¿sí? Hay un hay una base, hay un inicio, hay un fin, ¿cierto? Hay unas ramas, hay unas múltiples raíces, etcétera. Cada cosa sigue un orden, cada cosa sigue una jerarquía, cada estructura depende de otra estructura y así sucesivamente. Ese es un orden propio, digamos, de una estructura militar, jerárquica, ¿cierto? Pero ellos nos van a decir que hay otro tipo de praxis que se puede dar en la política. Yo hago la analogía con el tema militar, pero en general la política vemos que tiene una práctica vertical, ¿cierto? Jerárquica. Hay un presidente, hay un gobernador, hay un alcalde, etcétera, etcétera. Y así digamos que funciona ese modelo de praxis política. Ahora, el modelo que ellos mencionan, que es la molecularidad o el modelo del rizoma o el modelo rizomático, nos habla de una estructura horizontal. Si quieres puedes poner la imagen que te enviaba, la puedes activarla allí, que es una manera más sencilla de entenderlo. Entonces, al lado derecho, en el árbol, tenemos el modelo de praxis política común y corriente, el que todos conocen, que es un modelo jerárquico, que hay una base, que hay una cabeza, que hay unas ramas, que la estructura va conectada a otra, que cada engranaje se relaciona con el otro, que depende cada engranaje del otro. Pero al lado izquierdo tenemos una estructura rizomática o molecular. El lado izquierdo hay que entender que lo estamos viendo desde arriba, o sea, eso es totalmente horizontal. Es un poco quizá lo que podría entenderse hoy como la organización de una guerra asimétrica también, en el contexto militar sería algo un poco similar. ¿Qué pasa con el modelo de la izquierda de revolución molecular? Que es horizontal, es decir, no tiene una autoridad visible, no tiene una jerarquía visible, no tiene una cabeza visible. Se habla de que la revolución molecular es acéfala precisamente porque hay diferentes movimientos sociales, colectivos, anarquismos, etcétera, que no responden a la lógica del modelo de derecho, donde hay precisamente una cabeza que ordena, que dirige, ¿cierto? Entonces, la estructura de la molecularidad o del modelo rizomático es antijerárquico, no tiene inicio y no tiene fin, mientras que el otro sí. Este modelo además es un modelo heterogéneo, mientras que el modelo jerárquico es homogéneo. Entonces este modelo, el de la izquierda, se puede adaptar más fácil, puede romperse, puede unirse, puede aparecer, puede desaparecer, mientras que en el modelo derecho cada ficha es clave, cada engranaje es clave para mantener el funcionamiento del sistema. Entonces voy a dar unas características del modelo de rizoma. Una de ellas, y esto es Guattari en el texto Rizoma de Guattari y Deleuze. Principio de conexión, pues que estos grupos se pueden conectar con otros grupos diversos, ¿sí? Puede haber animalismo, puede haber feminismo, puede haber indigenismo, pueden haber movimientos en general indignados, etc. Esto también se conoce como interseccionalidad, y es que puede existir una intersección entre estos grupos. O sea, como son grupos heterogéneos, pues pueden unirse entre sí, pueden separarse, pueden nacer unos nuevos, pueden desaparecer,
como no hay una cabeza, precisamente es muy difícil entrar a negociar con ellos o entrar a llegar a un acuerdo con ellos. El modelo jerárquico, ¿qué hace un modelo jerárquico como el del lado derecho frente a una estructura rizomática horizontal molecular? Pues no va a encontrar en general, si bien en algunos momentos esta molecularidad puede tener una cabeza, como ha pasado hoy con el Comité del Paro, el autoproclamado Comité del Paro, ¿cierto? Entonces, no va a encontrar en general con quién dialogar. Son estructuras distintas, son órdenes distintos. Por eso es que desde la institucionalidad y desde el Estado no saben cómo reaccionar ante una revolución molecular, porque el modelo del Estado es un modelo jerárquico, es un modelo arbóreo, arborescente, es el término que se le da. Ahora, este modelo también, vale sumar, tiene un principio que es el de la multiplicidad, es decir, puede adaptarse, puede unirse a otros, es la multiplicidad de multiplicidades, es decir, estos grupos pueden ser de diversas corrientes, de diversos objetivos, pueden estar protestando por diversos motivos, una persona por la reforma, otra persona por la pandemia, otra persona porque no la atendieron, otra persona porque no consigue trabajo. Digamos que sus dimensiones no tienen un significado concreto, o sea, sus dimensiones son muy abiertas. Ahora, o sea, si tiene algo de qué quejarse, únase. puede ser, puede ser. Ahora, si usted rompe cualquiera de ellos, no importa, porque como no tiene cabeza, no tiene inicio, no tiene final, igual se va a poder regenerar nuevamente. Entonces, eso es un poco lo que sería una molecularidad, un nuevo tipo de praxis política que se caracteriza por la horizontalidad y que el modelo jerárquico, arborescente, propio de las instituciones, propio del ejército también, pues de alguna manera termina incapaz de responder porque las lógicas son distintas. Normalmente, ¿cierto? En una guerra se atacan a las cabezas, pero ¿qué pasa en una revolución molecular donde no hay una cabeza visible? O sea, ¿contra quién luchamos si realmente son grupos que tienen cierto tipo de espontaneidad, pero que algo sea espontáneo no quiere decir que no sea también al mismo tiempo coordinado? Mucho de esto es coordinado y hay que también entender que esto no se limita a un espacio concreto como el espacio de las calles, sino también se mueve hacia el espacio digital. Que hackeen ciertas páginas del gobierno muestra que la revolución molecular está en marcha y muestra que aunque posiblemente la persona que está allá protestando por X no tenga idea de lo que está haciendo A, B, C o D, ¿cierto? De alguna manera hay una coordinación, o sea, de alguna manera ese movimiento espontáneo que tiene una coordinación detrás llega a un mismo punto que es a unas demandas, a un gobierno y bueno, a intentar de alguna manera desestabilizar y crear o volver esa anormalidad una normalidad, ¿no? Eso es un poco lo que sería el modelo rizomático. Revolución molecular significa eso, un nuevo tipo de praxis política que tiene una constitución horizontal y al cual el modelo arbóreo, el modelo jerárquico, pues se queda corto porque no sabe cómo manejarlo, no sabe cómo responder. Precisamente una de las grandes preocupaciones que había en medio de esta revolución molecular que está teniendo Colombia en este momento era, bueno, ¿con quién vamos a negociar si la estructura como tal de la revolución molecular no tiene una cabeza? No, puede tener de alguna manera en algún momento una cabeza, si bien incluso ustedes saben que hoy el Comité del Paro, cuántas personas que estaban protestando han dicho el Comité del Paro no me representa, ¿no? Entonces, muchas, precisamente. Tú ves y digamos en las redes sociales, todo el mundo dice que ese comité no lo representa. Entonces, a fin de cuentas, cualquier conversación que tenga el gobierno con estos representantes, igual, pues prácticamente podría quedar en nada porque igual las marchas seguirían, la protesta seguiría. Claro, es que eso es lo que, para allá vamos, digamos. O sea, así el gobierno se sienta a negociar, cosa que digamos, tampoco debería ser porque no es la manera de entrar a negociar, ya que hubo una elección, las elecciones ellos la perdieron y no pueden dedicarse a un terrorismo urbano en algunos casos o a intentar gobernar desde las calles o presionar desde las calles de esta manera, si bien obviamente creo que para
cualquier colombiano. La protesta en un inicio fue legítima, una protesta contra unos impuestos, una población que tiene hoy el 42% de colombianos en la pobreza, que hay 1.700.000 familias que no pueden comer ahora 3 veces al día, equivalente entonces a más de 5 millones de personas. Si hay mucho de justificado en una protesta por una reforma tributaria que un gobierno te la impone en un contexto pandémico. O sea, la gente hizo una lectura clara de esto como un abuso. Otra cosa es cómo ya se han deformado naturalmente estas protestas, y que finalmente yo creo que esto va a terminar en algo clave, y es una llegada de Petro al poder, por un lado, y por otra, como él mismo lo ha dicho, una nueva constitución. Yo creo que puede haber una nueva constituyente en el país en caso de que llegue un Petro, porque estamos viendo que este año se cumplen 30 años de la Constitución del 91, y el ambiente social antes de la Constitución del 91 era similar al ambiente social que tenemos hoy en día en Colombia. Posiblemente eso nos lleva hasta allá, ya de por sí una constitución bien izquierdista. No puede uno ni imaginar en cuánto más puede izquierdizarse, por así decirlo, la constitución y el ambiente social tan de izquierda, ¿no? El ethos cultural, el ambiente cultural predominantemente izquierdista en los medios, en las universidades, ¿cierto? En esa batalla cultural que no se dio del lado de la derecha, que se descuidaron las ideas, se centraron en otros ámbitos. Y hoy también vemos que la izquierda ha sabido politizar bien este tema, ha sabido leer el calor social, ha sabido entender las necesidades del pueblo, las problemáticas del pueblo, y ha politizado toda esta ira contra el actual gobierno, ¿no? Y vemos que los que han salido ganando son ellos en medio de todas estas protestas, que si se extienden podrían terminar perdiendo. Si se extienden estas protestas pueden terminar perdiendo, porque entonces podría llegar un discurso a Colombia nuevamente de seguridad, de autoridad, que venga y diga, miren, si ustedes votan por Petro van a tener esto todos los días. Entonces, también si las protestas perduran, podría perjudicar a la izquierda.